Hoy, hoy inicia la semana más importante del cristianismo. Sin esta semana toda la vida cristiana perdería sentido, esa es la realidad. Sin lograr entender la dimensión de lo que implica esta semana, la mayoría de nosotros, su fe sería más un pasatiempo que una convicción de salvación. 6 días antes de que se celebre la Pascua, Él está ahí entrando y quiero que vean conmigo Mateo capítulo 21. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganlos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Quiero hacer una pausa. Jesús va a entrar a la semana más importante, la semana que marca el destino, el punto que cambiará la historia. Y Jesús decide obviamente hacerlo conforme está escrito, y para eso necesita, en este caso, de los discípulos que den un paso adelante, y ellos, al dar ese paso adelante, preparen todo para el ingreso del Rey, para el ingreso del Señor. Y a mí me encanta meditar en la importancia que Dios le da a lo que hacen los discípulos. Porque Jesús confía algo tan importante no a cualquier persona, sino a los discípulos. Él sabe que tiene que cumplir lo que está escrito en el profeta del Antiguo Testamento. Y una de las cosas que estaba escrito es que Él entraría en Jerusalén montado en un pollino. Entonces, para poder cumplir lo que está escrito, Él necesita que el pollino esté presente. Y esto que es tan insignificante para nosotros, es tan relevante para Dios. Y Dios elige a los discípulos, a 2 en particular, y los envía delante de Él. ¿Sabes? Cuando estos discípulos deciden ir, Jesús les da las instrucciones bien claras. Les dice: ustedes van a encontrar en tal lugar, de tal manera, a un pollino y a su madre, a una asna. La asna y el pollino estarán atados junto a una puerta. Usted puede ver los detalles cuando lee en los 4 evangelios. Usted tiene el cuadro completo. Entonces Jesús está consciente de lo que van a encontrar, porque déjame decirte algo: a Jesús no le toma por sorpresa lo que has de vivir. Mientras tú estás experimentando la incertidumbre en cualquier cosa de tu vida, Jesús dice: yo ya sabía lo que ibas a vivir y yo tengo una respuesta para lo que vas a enfrentar. Entonces, cuando los discípulos entran en el lugar y encuentran a la mamá y a su cría, a la asna y al pollino atados, ellos desatan, y cuando desatan, alguien va a aparecer y va a preguntar: ¿qué hacen? Ustedes les dirán: el Señor los necesita. Diga conmigo: el Señor lo necesita. Y en ese momento se les permitirá llevárselos de inmediato. Pensando en la entrada triunfal y lo que esto implica y el contenido profético que esto tiene, porque déjame decirte, así como un día vino, va a regresar. Y así como usó a los discípulos para anticipar cosas, usa a la iglesia para preparar el camino. Nosotros debemos entender de que hay algunas cosas que no podemos perder de vista. Una de ellas es que Jesús nunca usará nada que confió en tu mano, ni lo tomará sin tu consentimiento. Quiero que prestes atención a ese detalle, porque Jesús necesitaba al pollino, pero no lo fue a arrebatar. Fue al lugar donde estaba porque estaba predestinado para que lo usara. Pero no fue como un ladrón, porque cuando el dueño apareciera, entre comillas dueño, la respuesta es: el Señor lo necesita. Entonces el dueño lo daría sin ningún problema.
Porque Jesús ha preparado de antemano cada cosa en tu vida, cada talento que te ha dado, cada habilidad que te ha dado, cada recurso que te ha dado, porque hay un momento en la vida en la que Él te va a decir, lo necesito. Tus dolores del pasado, tus experiencias del pasado, son cosas que Dios va preparando para un momento en el que Él vaya, aparezca y diga, lo necesito. Y a mí me causa mucha admiración. Quiero ir a Marcos, donde está el pasaje paralelo. En el capítulo 11, verso número 3, dice, si alguien les pregunta qué están haciendo, cuando desataban al pollino, simplemente digan, el Señor lo necesita. ¿Y qué hará? La mayoría de nosotros, cuando se siente desafiado por Dios a entregar algo que Él necesita, la mayoría de nosotros siente el temor de estoy perdiendo algo con lo que yo estaba contando. Pero el Señor dice, oye, yo lo necesito, pero tranquilo, ¿por qué? Te lo devolverá. Y eso a mí me fascina. ¿Sabes por qué? Porque la verdad es esta. El Señor no es deudor de nadie. Nunca Él queda debiendo. En Mateo 19, verso 29, usted recordará a Jesús cuando dijo, todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o incluso bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Todo Dios lo ha hecho con propósito. Y llega un momento donde ese propósito a tus ojos se abre. La realidad. Tú logras ver el panorama. Y es un momento definitorio, es un momento decisivo, es un momento que te está desafiando y tú tienes que dar una respuesta. Y cuando tú te presentas ante ese momento, el Señor te va a decir, lo necesito. ¿Sabes? Recuerda esto. Jesús es judío. Está en el Imperio Romano, donde curiosamente hablan griego, pero Él es judío. Él mantiene su mentalidad dentro del contexto judío. Y cuando Él instruye a los discípulos, Él les dice, vayan y hagan esto. Y cuando les pregunten, ustedes dirán, Adonai lo necesita. ¿Por qué Adonai? Porque en la mentalidad judía el nombre Adonai es Señor. No dijo el maestro, no dijo Dios, dijo el Señor. Y una de las cosas con las que más batallamos en nuestra vida es el señorío de Jesucristo. La mayoría de nosotros no logra entender que decir vivo bajo el señorío de Jesucristo es aprender a vivir rendido a su voluntad. Son sus tiempos, no los míos. Son sus ritmos, no los míos. Son sus decisiones, no las mías. Y cuando Él dice, el Señor los necesita, Él dice, oye, tranquilo, yo no debo nada a nadie, yo lo devolveré. Si tú das tu tiempo, yo te daré tiempo para que tú disfrutes las cosas buenas de la vida. El Señor lo devolverá. Marcos 11, verso 5, mire lo que dice. Mientras lo desataban, algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan ese burrito? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho y se les dio permiso para llevarlo. Ahora, ese es el detalle. Jesús sabe lo que van a preguntar y sucede tal como Jesús lo había predicho y ellos responden, porque déjame decirte, obediencia es fundamental para ver el éxito en la tarea que Dios te ha encomendado. Sin obediencia es difícil ver el resultado, pero cuando caminas en obediencia el resultado se da. Pero ese es el detalle. Muchos, cuando Dios aparece en escena y dice, necesito tu tiempo, necesito tus fuerzas, necesito tu casa, necesito tus talentos, necesito tus recursos, necesito tu vida. Muchos preguntan, ¿qué quiere hacer Dios? Muchos tenemos la osadía de preguntar, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo?
Y algo que yo debo reconocer es que aun cuando el Señor nos invita a vivir bajo su señorío, nunca nos impone a la fuerza su señorío. ¿Me explico? Él te da todo. Pero cuando Él aparece en tu vida y dice, necesito de ti, Él no te impone el que tú lo rindas al señorío de Él. Diga conmigo, ay, ay, ay. Y muchos nos apropiamos. Y tenemos la osadía de preguntar, ¿qué estás haciendo, Dios? ¿Qué estás haciendo? Y muchos que se resisten a lo que Dios está haciendo, se pierden la oportunidad de ver devuelto, porque déjame decirte, el Señor devolverá hasta 100 veces más. No solamente aquí en la tierra, sino en la eternidad. O si te convence, no solamente en la eternidad, sino también aquí en la tierra. Ahora, preste atención a esto. Esa mula y ese pollino estaban atados. No es cualquier cosa. Preste atención a lo simbólico de esto. ¿Sabes por qué muchas veces no estamos en el propósito de Dios? Porque estamos atados. Entonces, mientras estoy atado, no puedo ser libre para ir en la dirección a la que Dios me invita. Tú y yo necesitamos entender que son días en los que Dios está liberando los recursos, y eso incluye tu propia vida. Recursos que muchos mantienen retenidos y no le han dado paso para que vivan en el propósito. Hay muchos que no tienen tiempo, no tienen fuerzas, no tienen ganas, no tienen gozo para servir al Señor porque están atados. Por eso no pueden vivir en el propósito de Dios. Por eso no pueden disfrutar el ser usado como instrumento de la gracia de Dios. Por eso no logran entender que Dios cuenta contigo. Pero la orden de Jesús fue: libérenlos. Y eso es lo que Jesús hizo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Él me ha ungido. Él me ha enviado, no solamente a sanar a los enfermos, sino también a liberar a los cautivos. A liberar a los cautivos. Yo no sé si usted está captando lo que Dios le está diciendo. Yo necesito tu vida, pero tu vida está atada y yo necesito liberarla. Porque si hemos de entrar en esta etapa crucial donde los propósitos empiezan a cumplir, tu vida tiene que ser liberada. Pero no solamente tu vida, era la madre y el pollino. Quiero que preste atención a ese detalle. Yo creo firmemente son días donde Dios está desarrollando un proceso de libertad a nivel familiar. ¿Para qué? Para que podamos ser instrumento de su gracia. En un mundo que cada vez se complica. En un mundo que cada vez se pone cada vez mucho más violento. En un mundo que cada vez se siente más confundido. Volvamos a Mateo, capítulo 21, verso 4. Esto ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión. Diga conmigo: Jesús en el centro. Y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Yo sé que el español nos hace perder belleza del idioma que Jesús usó y el pueblo hablaba. El hebreo es diferente al español.
Cada vez que leemos alaben o bendigan, la verdad es, están usando la expresión hosana. Y la expresión hosana para nosotros no logra captar todo lo que implica. Primero, debes saber que es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta que significa, oh, sálvanos. Pero es mucho más que eso. La primera raíz de la palabra yashá es estar abierto. ¿Sabes? Cuando tú ves a Jesús venir hacia ti, la pregunta es cuánto tú te abres a Él. Por esa razón es que Apocalipsis dice, Él está a la puerta tocando. Y aquel que abra la puerta. La pregunta es, ¿tú eres capaz de decir hosana? Es decir, Señor, me abro para que tú entres, para que tú me salves, para que tú ordenes el desorden que hay dentro de mí, para que tú hagas lo que tienes que hacer en mi casa. En mi caso, yo recuerdo, mi madre estaba batallando por toda su historia. Es difícil superar una historia en la que no has vivido rendido al señorío de Jesucristo y has tomado malas decisiones y sufres consecuencias. Hay mucho dolor. Mi padre, aunque su padre era creyente y había sido un predicador, no era de los que se abría el evangelio. Íbamos a la iglesia porque mi mamá nos llevaba. Pero llegó un momento en medio de esa experiencia en la que yo digo, Dios, yo no quiero esta vida. Yo no quiero esta vida. Y recuerdo que yo estoy ahí diciendo, Dios, sálvanos. Porque vamos a la iglesia, pero nuestra vida sigue siendo miserable. Vamos a la iglesia, pero seguimos llorando de dolor y amargura. Vamos a la iglesia, pero seguimos batallando en necesidad. Vamos a la iglesia, pero cosas no se terminan de ordenar. Vamos a la iglesia, ponemos un rostro bonito, pero en casa nos desconocemos. Vamos a la iglesia, nos sentamos juntos, pero fuera, cada quien por su lado. Y yo estoy viendo eso. Y yo digo, yo no quiero esto. Y recuerdo que el Señor habla a mi corazón y me dice, he tratado de entrar en tu casa, pero nadie ha abierto la puerta. Nadie ha permitido que yo entre. Ya sea por el vicio, ya sea por el rencor y la amargura, ya sea por el pecado, mantienen la puerta cerrada. Y recuerdo ese día mientras oraba, el Señor me hablaba a mi corazón y me decía, quise entrar a través de tu padre y traer orden, traer bendición, pero no me permitió. Quise entrar a través de tu madre y aunque me buscó, hay cosas que ahogaron lo que yo quería hacer. Tú eres el hijo mayor y Dios es un Dios de orden. Él toca puerta, toca puerta, toca puerta. Él no tiene reparo. Fue con Adán, fue con Eva y fue con la serpiente. Con todos trató, con todos tuvo una conversación, con todos ajustó cuentas. Pero Él no impone. Entonces me dice, ahora quiero entrar y estoy tocando tu puerta. Y yo recuerdo que yo lo entendí. Yo dije, Dios, yo quiero que entres, sálvanos. Y abrimos la puerta porque una de las cosas es que estar abierto, abiertamente, abro mi corazón a tu presencia. Es ven y siéntete en la libertad de poner en orden y sálvanos. Sálvanos. Y todo el pueblo estaba gritando, Hosana. Todo el pueblo estaba gritando, Hosana, socórrenos, ampáranos, ayúdanos. Danos, Señor, protección, defiéndenos, favorécenos, guárdanos, libéranos, rescátanos. Vénganos, danos victoria. Ahora quiero dejarte saber algo. Hay un clamor que se está escuchando y se va a escuchar mucho más fuerte en el futuro. A principios de este año, una organización, bueno, no es una organización, sino que hubo una cumbre de libertad religiosa internacional en los Estados Unidos. Todas las religiones estuvieron presentes, representadas, para abordar un tema: el ataque a la libertad religiosa en el mundo. Y señalaron tres cosas que no son nuevas, que siempre han estado, pero obviamente hoy las vemos como una amenaza directa. No como una amenaza directa, es el autoritarismo gubernamental.
Usted sabe que en China no se puede ser cristiano libremente. Y no hablo del pasado, hablo del presente. Y si usted quiere tener una iglesia cristiana, usted tiene que dirigir la iglesia cristiana del Estado. En otras palabras, usted no va a predicar el evangelio que usted quiera y que la Biblia enseñe. Usted va a predicar el evangelio que el Estado filtra. Y nosotros vemos y decimos, oh, está bien, no hay problema. El punto es este: ignoramos las incidencias del escenario mundial. Cuando los últimos años el Foro Económico Mundial se reúne en Davos para obviamente tener un consenso sobre economía mundial, usted sabe quién ha sido el exponente principal: China. ¿Cómo es que un país comunista le enseña al mundo de Occidente sobre economía? La ruta de la seda es todo un trabajo que China está desarrollando por mucho tiempo ya para reconfigurar el mundo. Usted dice, bueno, estamos lejos. Ni tanto. Usted ve los pesqueros aquí cerquita. Usted cree que estamos lejos. El punto es que perdemos discernimiento y no nos damos cuenta, no logramos entender los tiempos que vivimos. Y en un mundo comunista, y perdón, no quiero hablar de política, no es el punto, pero quiero mostrarles unos detalles. En un mundo de totalitarismo gubernamental, no hay libertad para la fe. Si no, pregúntele a los discípulos cuando estaban en el Imperio Romano y fueron perseguidos por el mismo emperador. Tenemos que escondernos en las casas, en las catacumbas, para poder hablar de nuestra fe. Vienen días donde todo el mundo va a gritar, oh sálvanos, oh sálvanos, oh sálvanos, porque esta es una realidad. Hubieron otros dos temas, pero no me voy a meter ya ahí, pero quiero que sepan que hay cada vez una mayor creciente resistencia a la libertad religiosa. Y eso incluye a los cristianos. Ahora, toda esta gente que estaba ahí gritaba sálvanos porque tenía la expectativa, escúchame, la expectativa de que Jesús los iba a liberar políticamente. Y te quiero dejar saber algo. Esa misma gente que gritaba sálvanos y alababa, qué bueno que llegaste, oh nuestro Salvador, oh nuestro Señor, el que va a liberarnos, esa misma gente días después seguía gritando, pero no gritaba sálvanos. ¿Qué gritaba? Crucifícalos. Y quiero dejarte saber por qué. Voy a hablar de esto más el día viernes, primero Dios, pero quiero que sepas esto. La razón por la que cambiaron su discurso, no su actitud de gritos o su pasión, sino su discurso, es porque en el transcurso de esa semana ellos fueron decepcionados. Ellos tenían la expectativa de que Jesús sería un líder político que los iba a liberar del Imperio Romano, y cuando Jesús entró en esa semana, Él empezó a purificar el templo, Él empezó a ordenar las cosas y Él empezó a decir, yo vine por esto y para esto, y la gente se decepcionó. Déjame decirte algo: cuando tú vives bajo el señorío de Cristo, probablemente te vas a decepcionar, porque Él no va a hacer lo que tú quieres. Él hará lo que Él decide. No se trata de mi voluntad, se trata de su voluntad. Y Jesús lo supo. Por eso en Getsemaní Él decía, no sea mi voluntad, sino la tuya. La razón por la que la gente gritó crucifíquenlo pocos días después de haber gritado Hosana es porque Jesús decepcionó las expectativas que la gente tenía. Y debo confesarlo, estoy cansado de escuchar en todas partes la predicación de un Dios hecho a nuestra medida. Alguien que hace lo que yo pido, lo que yo quiero, cuando quiero, cómo quiero, dónde quiero, en el tiempo y en el ritmo que quiero, en la manera que quiero. Ellos gritaban, Señor, sálvanos, pero no le decían Señor porque querían que fuera el Señor, sino porque solo quiero que me favorezcas. Solo quiero que ayudes en medio de esta situación.
Verso número 10 dice: toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban. Las multitudes contestaban: Jesús, el profeta de Nazaret. ¿Sabes? Jesús los decepcionó. Y cuando veo a la gente venir a Cristo, y en Occidente pasa esto, vivo un evangelio que no logra entender que el sufrimiento es parte de la vida. Por alguna razón, y ojo, yo creo en la victoria de la cruz, no me vaya a malentender. Yo creo en el poder de la resurrección, yo creo en el favor de Dios, yo creo en el deseo de Dios de vernos bien en todas las cosas, en la misma forma que nuestra alma está siendo prosperada. Yo creo en la bendición de Dios, pero no creo en ese evangelio triunfalista que se nos vende, donde no hay que lidiar con batallas, donde no hay que morir a diario, donde no hay que rendir a los pies del Señor, donde no hay que sacrificar a nuestros propios ídolos que muchas veces hemos construido y que nos hace daño. Quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 12 y con esto voy terminando. Juan capítulo 12, verso 16. Este es el pasaje paralelo, hablando de la entrada. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de Él. Hay una realidad profética que no es sencilla de entender y que muchas veces no la entenderemos sino hasta que ha sucedido todo. Y solo ahí es cuando abriremos nuestros ojos y entenderemos cómo todas las cosas se conectan. Los discípulos no entendían. Ellos estaban en medio de la entrada triunfal. Obviamente la emoción, la euforia, oh sí, genial, espectacular, qué bien, wow, qué genial, mira cómo nos reciben. No lo entendía. Días después, huye por tu vida. Tú sabes, entrada triunfal, ponte para la foto. Crucifixión, no, Dios me guarde. Aún los propios discípulos. Y si los mismos discípulos tuvieron retos de discernimiento, seamos honestos, nosotros también. Es más, cosas están pasando y ni siquiera nos enteramos. Lo cierto es que la multitud deseaba un salvador de sus angustias, pero no un señor de sus vidas. Por eso, días después de celebrar la entrada triunfal, traicionaron su lealtad gritando: crucifíquenlo. Jesús decepcionó a la gente, por eso lo traicionaron. Ahora, antes de orar, quiero que prestes atención a esto. Yo estoy orando al Señor que Él te fortalezca, porque el tiempo está pasando. Y es como en esta semana final en la vida de Jesús. Oh, mira cómo se convierten al Señor, cómo muchos importantes, influyentes se convierten. Oh, mira qué fácil que es convertirse. Te pegas tu último concierto, tú sabes, la gasolina y toda la vaina, y a la semana siguiente estás predicando y todo está bien, o sea, no hay. Entonces uno llega a creer es así sencillo. Es muy peligroso. Y cuando llegue el momento de la adversidad, porque va a llegar, la fe tiene que ser probada, porque de lo contrario no es fe. Y cuando llegue el momento de la adversidad, y vengan días de enorme vergüenza pública hacia donde estamos yendo, la pregunta es: ¿quiénes van a perseverar fielmente hasta el final? Oro que Dios te fortalezca para el día de la prueba.
Oro que Dios te dé discernimiento para los días oscuros. Oro que Él te dé sabiduría en medio de los tiempos confusos. Oro que Dios te dé valentía aún en medio de las presiones. Oro que te dé victoria aún en medio de lo que muchos piensen es tu mayor derrota. Porque en esa semana Jesús murió. Y lo que parecía la derrota solo fue el camino a la victoria.